Y les invito a ustedes, hermanos, a buscar en sus Biblias Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Es una carta que estamos estudiando y que venimos dejando un poco postergada durante el último tiempo, ¿no? La hemos tenido ahí un poco en espera, primero porque terminamos el mes de la Biblia, después porque tuvimos el mes de misiones, entonces hemos ido postergando un poco el estudio de esta carta. Pero hoy día quisiera retomar, al menos por un par de semanas antes de Navidad, retomar el estudio de esta carta. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Recuerde, hemos dicho que la carta de Tesalonicenses tiene su énfasis principal, el tema central de la carta es la segunda venida de Cristo y cómo esta segunda venida del Señor Jesucristo impacta en la vida del creyente, impacta en nuestra vida. Cómo nos debiese desafiar, cómo nos debiese motivar a vivir vidas santas. Porque no sabemos cuándo será. No sabemos en qué momento será ese abrir y cerrar de ojos en que sonará una trompeta o como una trompeta, ¿no es cierto? Y el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, hará que primero los muertos en Cristo resuciten y vayan al encuentro de su Salvador. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, también podamos ir al encuentro de nuestro Salvador. Recuerde que el tema central, como decíamos, es la segunda venida de Cristo. Y el apóstol Pablo, en cada capítulo de la carta de Primera Tesalonicenses, va a hablar de la segunda venida de Cristo. Capítulo 1, verso 10, ¿se acuerda? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En el capítulo 2, verso 19 y verso 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En el capítulo 3, verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, sus santos. Capítulo 4, verso 15, por lo cual decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y por último, en el capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema de la venida del Señor Jesucristo recorre toda la carta de Primera de Tesalonicenses. Por eso recuerde que a esta serie que estamos siguiendo en el estudio de esta carta hemos llamado expectantes en nuestra esperanza. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que anhelamos? Espero que usted lo anhele, ¿no? Pero yo personalmente, yo anhelo, esa es mi esperanza. Se lo he dicho otras veces, yo anhelo, sueño con ser de esa generación que no va a ver la muerte. Esa generación que va a ir directamente al encuentro de su Salvador, en un abrir y cerrar de ojos, que será transformado en el aire para encontrarse con su Salvador. Pero también mencionamos, no solamente cuál era el tema central de la carta, sino también hablamos del propósito de la carta. Y les mencioné que esta carta tenía, por así decirlo, un triple propósito. Primero, defender la autenticidad e integridad del ministerio del apóstol Pablo. Había muchas calumnias dando vuelta, había muchas acusaciones infundadas, había muchas cosas que se decían del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio. Recuerde que les mencioné esto, un hombre de Dios no se defiende a sí mismo cuando lo calumnian. Da lo mismo lo que digan de un hombre de Dios para el hombre de Dios. ¿No es cierto? Da lo mismo de lo que acusen a un hombre de Dios cuando se trata de él como individuo. Pero cuando atacan el ministerio de un hombre de Dios, eso sí tiene que ser defendido. ¿Por qué razón? Porque cuando se ataca el ministerio de un hombre de Dios, se está atacando también a quien le encomendó ese ministerio, que es Dios. Por lo tanto, cuando se difama el ministerio de un hombre de Dios, se está difamando al Dios que le ha encomendado ese ministerio. Por eso es que Pablo defiende su ministerio. No se defiende él, pero sí defiende su ministerio. También el propósito de la carta era aclarar algunas dudas que habían sobre el regreso
del Señor Jesucristo. Había una mala enseñanza, una mala interpretación. Algunos creían que el Señor Jesús ya había regresado, por lo tanto, si Él ya había vuelto por su iglesia, ¿qué pasaba con los que estaban ahí presentes todavía? Se habían quedado, ¿no? Y eso traía duda, traía confusión, incertidumbre, pero también traía desánimo. Y por último, animar a los hermanos a vivir una vida santa, ¿no es cierto?, que reflejase su esperanza, que reflejase el hecho de que usted está esperando, aguardando por la venida del Señor. Mire, si usted sabe que va a tener visitas en su casa en el día de hoy, ¿qué es lo que hace? Se queda arreglando la casa y limpiándola, aunque sean las 2 de la mañana. ¿No es cierto, Sandra? No, uno se queda arreglando su casa, ¿no? Teniéndola bonita. Porque quiere recibir a sus visitas bien. Quiere que el lugar sea algo grato para sus visitas. Eso es lo que uno quisiera. Bueno, si usted está esperando la venida de su Señor, si usted está esperando la venida de su Salvador, ¿cómo quisiera que su Señor, su Salvador, le encontrase el día que Él venga? ¿Andando en santidad o en medio del pecado? ¿Cómo quisiera usted que lo encuentre? Bueno, el apóstol Pablo anima a la iglesia en este sentido, con la venida del Señor. Ahora, nosotros comenzamos a estudiar el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses y dijimos que el capítulo 2 básicamente es una defensa breve, concisa, pero bien fuerte, bien firme del ministerio del apóstol Pablo. Él ya comenzó con esta defensa y nosotros dijimos, y lo que hemos estudiado hasta acá, ¿no es cierto?, es que primero él apeló a lo que la iglesia conocía de cómo fue el ministerio de Pablo y Sila en el inicio del ministerio. Los sufrimientos de Pablo y de Sila, el equipo ministerial, cuando se inicia la obra allí en Tesalónica, ¿no? ¿Se acuerda? Capítulo 2, verso 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Se acuerda que dijimos que cuando ellos llegan a Tesalónica vienen de Filipos? Y en Filipos habían estado encarcelados, habían estado amarrados a un cepo o prisioneros ahí en un cepo, sufrieron un terremoto, fueron, antes de ser puestos en la cárcel, en la prisión, la celda de más adentro, sufrieron tortura, fueron flagelados, fueron, recibieron latigazos, ¿no es cierto?, de parte de los soldados. Sufrieron, lo pasaron mal en Filipos. Y cuando vienen a Tesalónica gozan durante un tiempo de paz, de tranquilidad, hasta que nuevamente viene oposición. Bueno, él dice a la iglesia en Tesalónica, hermanos, recuerden al principio de nuestra predicación, al principio de nuestra visita a ustedes, la visita no resultó vana, tuvimos fruto, pero así como tuvimos fruto, también tuvimos sufrimientos, persecución. Y él apela a eso, ¿no? Ahora, una persona, que es la acusación que le hacen a Pablo, ¿no? Gente viene y lo difama, lo calumnia, diciendo, Pablo tiene malas motivaciones. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero Pablo, dicen ellos, tiene malas motivaciones. Él no hace lo que hace porque los ame, no hace lo que hace porque les quiera, no hace lo que hace por amor y servicio al Señor, lo hace por amor al dinero. Quiere ganar cosas de ustedes. Por eso está haciendo lo que está haciendo. Pablo, ¿qué es lo que les dice? Mire, por mucho amor al dinero que hay, nadie aguanta todo lo que hemos tenido que aguantar. Nadie soporta todo lo que hemos tenido que soportar. Porque todo el dinero no compensa todo el sufrimiento. Pero déjeme decirle algo. Me encanta Romanos capítulo 8, verso 18. El texto más conocido de Romanos 8 es el 28, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Él. Y muchas veces pasamos por alto el 18. ¿Y qué dice el 18? Que las aflicciones del tiempo presente no se comparan en nada. Todo el dinero del mundo no compensa en nada el sufrimiento actual. No compensan nada.
Pero todo el sufrimiento no se compara en nada. ¿Con qué? Con la gloria que está por venir. Bueno, él defiende su ministerio. A partir de esto, ¿no? Apela a lo que ellos conocen, a lo que ellos saben. Luego apela a lo que la iglesia conoce acerca del carácter del apóstol Pablo, versículo 4 al verso 6. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, ¿no es cierto? Sino para agradar ¿a quién? A Dios. Hermano, una de las cosas que hemos aprendido en el tiempo, una de las cosas que se aprende en el ministerio, es que agradar a Dios no es sinónimo de agradar a los hombres. Porque si decimos lo que Dios quiere que digamos, muchas veces vamos a caer mal a los hombres. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Y bueno, él ahora apelará, y eso es lo que comenzaremos a estudiar juntos hoy, a lo que la iglesia conoce de su conducta. Primero, lo que la iglesia conoce de cómo fue su ministerio. Segundo, lo que la iglesia conoce del carácter de Pablo. Y ahora, lo que la iglesia conoce de la conducta de Pablo. Verso 7. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Y vamos a intentar llegar hasta el 12. Aunque es un poco tarde, ¿no? Entonces, vamos a ver a dónde paramos. Verso 7. Antes, dice él, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hermanos, quiero decirles esto, el carácter del apóstol Pablo, el carácter del apóstol Pablo se evidenció en sus acciones. Se evidenció en sus acciones, las cuales ciertamente, como dice un poco más arriba, buscaban glorificar a Dios. Ahora, ¿cómo él buscó glorificar a Dios? Por medio de sus acciones, por medio de su conducta. Recuerde que un hombre es lo que piensa. Proverbios 23:7 dice: come y bebe, te dirá. Pero ¿qué pasa con su corazón? Más su corazón no está contigo. ¿Sabe cuál es la idea, no? Te puede decir una cosa, pero está pensando otra. No, si tú eres tremendamente querido, Nicolás, eres amado por mí, ven para darte un abrazo, ¿no es cierto? Y mientras te abrazo, ¿ve cuando le palmoteamos la espalda a alguien? Ven que mientras te abrazo, te clavo los puñales que tengo en mi mente. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así o tal es el hombre, ¿no? Te puede decir una cosa, pero va a actuar de acuerdo a cómo piense. Va a actuar de acuerdo a cómo piensa. El apóstol Pablo, el carácter del apóstol Pablo se reflejó en sus acciones, que era la evidencia de su conducta, de lo que él era. Me gusta cómo lo expresa el escritor del libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 13, verso 7, cuando habla de que debemos considerar a nuestros pastores. Debemos, mire, vaya ahí al texto mejor, de nuevo. Debemos considerar la conducta de nuestros pastores para imitar su fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sabe? Me encanta este versículo porque me hace pensar en esto. Lo lógico, mi pensamiento lógico humano sería: considera cuál haya sido la conducta de tu pastor e imita ¿qué cosa? Su conducta. El problema es que cuando tu pastor peca, entonces tú pecarías también, ¿no? Porque está imitando la conducta del pastor. Pero el texto dice: considerad al pastor, consideren su conducta e imiten ¿qué cosa?
su fe. ¿Sabe por qué? Porque está diciendo, imiten su forma de pensar, lo que él cree. Porque mi conducta es el fiel reflejo de lo que creo, de lo que pienso. ¿Qué es lo que creo de la palabra de Dios? Va a determinar cómo vivo mi vida. Por eso que es importante, hermano, estudiar la palabra de Dios y profundizar en ella. Por eso que es importante llenarnos de la palabra de Dios y que sea ella la que more en abundancia en nosotros, porque eso va a determinar nuestra conducta. Pero si nosotros somos, como dijo un día el hermano Mauricio Vilches, versiculistas, no biblicistas, versiculistas, porque nos aprendemos un versículo y ese es nuestro caballito de batalla, nunca vamos a poder profundizar, nunca vamos a poder echar raíces en nuestra fe. El apóstol Pablo, evidentemente, evidenció su carácter por medio de sus acciones, que eran el reflejo de su conducta. Y fíjese qué es lo que él dice a la iglesia en Tesalónica. Antes fuimos tiernos entre vosotros. ¿Qué significará esto? Bueno, la palabra tierno ahí tiene que ver con ser suave, blando, no áspero. Suave, blando, no áspero. El apóstol Pablo le va a decir a la iglesia en Tesalónica al inicio del ministerio, cuando nosotros recién llegamos con Silas y empezamos a predicar el evangelio en medio de ustedes, nosotros no fuimos ásperos con ustedes. Fuimos tiernos, fuimos cariñosos. Fuimos gente suave, blanda, no blanda de carácter, no blanda que permitió el pecado, no, confrontó el pecado, pero fue tierno con el pecador, fue cariñoso con el pecador. Y es interesante el ejemplo que usa, ¿no? ¿Qué ejemplo usa? Antes fuimos tiernos como ¿quién? Como la nodriza. ¿Qué es una nodriza? ¿Alguien sabe lo que es una nodriza? ¿No? ¿Quién sabe que me lo diga fuerte? Déjeme ponerme los lentes. Ahí sí. ¿Quién sabe lo que es una nodriza? La que amamanta un bebé. Ahora, ¿qué característica tiene ese bebé, hermana Marta? Que no es de ella. Que no es de ella, justamente. Esa es la característica que tiene una nodriza. Es una mujer que cría y amamanta, alimenta, mediante amamantar, guaguitas que no son de ella. Ahora, déjeme decirle algo. Se lo pregunto a las mujeres, no se lo puedo preguntar a los hombres, ¿no? Pero cuando usted está amamantando a un niño, ¿crea un lazo con ese niño, sí o no? Sí. Hay cariño, ¿no? ¿Por casualidad alguna de ustedes ha sido nodriza? Yo tuve una tía que fue nodriza. ¿Hermana Carolina? ¿Hermana Marta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hermana? Crean lazos, ¿no? Aunque no sean sus hijos. Uno le toma cariño al niño, ¿no? Mira, a mí me encantan los niños chicos. Las guaguitas me encantan. ¿No es cierto? Me encantan. Es una cuestión lógica, yo no puedo alimentarlos salvo por mamadera. Pero generalmente cuando hay niños pequeños, yo crío lazos con esos niños. Me gusta conversar con ellos, me gusta reírme con ellos, me gusta hacerle cariño, tomarlos en brazos. Me encanta. De hecho, creo que tengo fotos con todas las guaguas que han nacido en la iglesia con 1 o 2 días de nacido. Me gustan. Espero que lleguen más pronto. Y lógicamente una nodriza, una mujer que amamanta a un niño, cría un lazo. Ahora, fíjese qué interesante el ejemplo que usa el apóstol Pablo. Porque él dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. ¿Como quién? Como la nodriza que cuida con ternura a quién, hermano. A sus propios hijos. ¿Sabe dónde está la diferencia ahí? Que la nodriza cría y amamanta a hijos ajenos. Pero el ejemplo que está usando el apóstol Pablo acá para reforzar la idea del amor que él tiene por la iglesia tesalónica es que esta nodriza ahora está hablando de sus propios hijos. Está tratando con sus propios hijos.
Si una mujer es capaz de criar un lazo afectivo con alguien que no es su hijo por el solo hecho de amamantarlo, imagínense el lazo afectivo, el cariño, el amor que tiene esa mujer por sus propios hijos. Y el apóstol Pablo está diciendo eso. Antes, con ustedes, nosotros fuimos tiernos, fuimos cariñosos, como la mujer, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Algún ejemplo de una nodriza así en la Biblia? ¿Quién? La mamá de Moisés, Jocabed. ¿Se acuerda que cuando la hija de Faraón tuvo que buscar a alguien que amamantase a Moisés, está la hermana de Moisés ahí, a la guaite, esperando el momento oportuno? Le dice, yo te busco una. ¿Y a quién le busca? A su mamá. A su mamá. ¿No es cierto? Ahí hay un ejemplo interesante. Ahora, es interesante lo que dice el apóstol Pablo y lo que está enseñando el apóstol Pablo, porque cuando habla de la conducta que él tuvo en la iglesia, con la iglesia, va a usar ejemplos paternales, maternales. En este caso usa el ejemplo de una mamá, la nodriza, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver cómo usa el ejemplo, de un papá. Ahora, este texto, ¿no? Verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, 7 y 8, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Fue tan grande el afecto de Pablo por la iglesia de Tesalónica que él estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo por la iglesia. Y no solo por esta iglesia, por todas las iglesias. Me hace pensar en dos versículos. 2 Corintios capítulo 12, verso 15, que es probablemente uno de los textos más tristes que puede escribir un siervo del Señor respecto a la iglesia. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, verso 15, escribe y dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Lindo ese texto, ¿no? ¿Dónde está lo triste? En la frase que sigue: aunque amándoos más, se ha amado menos. Aunque amándoos más, se ha amado menos. Esa es la triste historia de muchos siervos del Señor, que aman mucho, aunque les amen poco. Pero mientras tengan el amor del Señor, está todo bien. Otro texto que me recuerda esta relación que establece el apóstol Pablo con la iglesia, como la de una mamá o de un papá con sus hijos. Un texto que compartió ayer David González durante la graduación. Filemón versículo 10 dice: te ruego, el apóstol Pablo le escribe a Filemón justamente, y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Sabe por qué? Porque un siervo del Señor verá a las personas a las cuales él tiene la oportunidad de ganar para el Señor, discipular, enseñar, preparar, adoctrinar, les verá como hijos. Les verá como hijos en la fe. Y ese lazo nunca se corta. No importa que el hijo esté lejos, el lazo nunca se corta. Tuvimos hace poco al pastor Andrés con nosotros, ¿no? El pastor Andrés está desde el año 2000 en Australia y cada cierto tiempo viene, ¿no? No importa la distancia, no importa los kilómetros de distancia que haya, él sigue siendo el querubín. No importa el lazo, no importa la distancia, el lazo se mantiene, sigue siendo el querubín. Siguen cocinándole las cosas que a él le gusta cuando viene. Voy a dejarlo ahí, no van a decir que estoy celoso. No es la verdad, no estoy celoso.
Recuerdo un estudio que compartía el pastor Adrián Rogers con pastores. Y él les decía algo interesante, ¿no? Ustedes aman a sus iglesias y ustedes están dispuestos a hacer por sus iglesias cosas que otros no están dispuestos a hacer. Fuimos con mi esposa hace unas semanas atrás yo fui invitado a predicar a una reunión y íbamos con ella, ¿no? Y cuando íbamos conversando y se me ocurrió plantearle la siguiente pregunta hipotética: ¿y si nos invitasen alguna vez para ser pastor de esta iglesia? ¿Qué diríamos? Y nuestra respuesta fue no. No por esa iglesia, por esta iglesia. Porque yo le decía, es que acá no tendríamos a este hermano, no tendríamos a esta hermana, no estaría esta persona, no estaría esta otra persona, no estaría aquí, no estaría allá. Y al final lo que no nos dejaría ir a otro lugar, ¿sabe qué es? No tenerle a ustedes. Eso sería. Eso sería. Sigue el apóstol Pablo enseñando a la iglesia, verso 9: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¿De qué me recordarle esto? Una de las acusaciones que hacen respecto al apóstol Pablo, y de la cual él tiene que defender su ministerio, es que él tiene malas motivaciones. A él le van a decir, o van a decir de él no es sincero, él no los ama, él ama la plata. Él no es sincero, él no busca lo mejor para ustedes, él busca lo mejor para él. Busca tener recursos, busca tener dinero, busca tener con qué vivir. Eso es lo que él busca. Pero el apóstol Pablo le va a recordar cómo él se condujo dentro de la iglesia de Tesalónica en el primer tiempo del ministerio. Y él les va a decir, recuerden, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día. Y sabe, me llama la atención, porque esta misma expresión se repite en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Mire, vaya un momentito ahí, 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Versos 7 al 9 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. ¿Sabe lo que hace el apóstol Pablo durante el primer tiempo del ministerio ahí en Tesalónica? Él trabajó secularmente y trabajó espiritualmente en la iglesia. Él tenía ciertos derechos como apóstol. Recuerde que en el verso 6 dice, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Porque Pablo se reconoce a sí mismo como un apóstol del Señor Jesucristo. Y él tiene ciertos derechos como apóstol del Señor Jesucristo. Y podría haber demandado esos derechos como apóstol del Señor Jesucristo, pero no lo hace. No lo hace. Él dice que trabaja de día y de noche. ¿Y cuál es la idea ahí? No es que trabajó 24 horas en el día, no. Es que muy temprano a la mañana se levantaba para trabajar secularmente y luego ministraba espiritualmente. ¿Cuál era el oficio del apóstol Pablo? ¿Lo recuerdan? Hacía carpas. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 18, verso 1 al 3. Dice que en Corinto él se encuentra con un matrimonio que era fabricante de carpa, Priscila y Aquila, y como tenían el mismo oficio, se quedó algún tiempo con ellos y servía y trabajaba juntamente con ellos. ¿Para qué? Para sustentarse. No entendemos, no sabemos muy bien las razones que Pablo tuvo para no recibir la ofrenda o no demandar la ofrenda de la iglesia de Tesalónica que se está fundando. No lo sabemos, pero sí sabemos por una frase que él dice ahí, ¿no? Él no quiso ser gravoso a nadie. ¿Sabe cuál es la idea de gravoso ahí? No añadir un gravamen. Aquí hay algunos contadores medio nuestros, ¿no?
algunos estudiantes de contabilidad también. Ustedes saben que el gravamen tiene que ver con agregar, ¿no?, alguna cantidad de dinero. Se graba algo, un gravamen es como una carga adicional a algo. Pablo dice, yo no quise ser una carga adicional a ustedes como iglesia. Muy por el contrario, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Trabaja secularmente y además vive de la ofrenda. ¿Recuerda Filipenses capítulo 4, verso 16? Cuando el apóstol Pablo le agradece porque más de una vez le mandaron ofrendas a Tesalónica mientras él estaba ministrando en Tesalónica. Bueno, él recibió ofrendas de gente, pero también trabajó. Noche y día, en lo secular y en lo espiritual. ¿Por qué? Porque él no quiso ser un gravamen. Primero él pone el ejemplo de una nodriza que cría con ternura a sus propios hijos. ¿Qué es lo que hace un padre de familia? Trabaja, ¿no?, para traer el sustento necesario al hogar, para no ser una carga a sus hijos. Yo tenía un amigo cuando era adolescente que una vez llegó a la iglesia con una polera que me llamó mucho la atención. Nunca me olvidé de lo que decía esa polera. En el pecho bien grande decía: vive de tus padres hasta que tus hijos te puedan mantener. Gran filosofía, ¿no? Lo interesante que él es mayor 2 años que yo y está soltero, sin hijos. No se ha podido casar. Vive con los padres. Interesante. Interesante. Cuidado algunos. No vaya a ser por esa filosofía, digo yo. Espero que no. Ya, sigamos mejor. Sigamos mejor. Ahora, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Toma el ejemplo primero de una madre. Ahora pone el ejemplo de un padre. Y él le va a decir a la iglesia, ¿no? Él le va a decir a la iglesia, recuerden, en el principio, yo no fui gravoso a nadie. Yo no fui una carga económica para ninguno de ustedes. Han venido a acusarme que tengo malas motivaciones. Recuerden cómo fue. Si hubiese tenido malas motivaciones, llevo exigiendo mis derechos desde el principio. Ayer hablaba con el hermano Marco Rubin, que está en Puerto Varas. Fue bueno ver al profe favorito un rato y conversar con él. Y Marco me decía algo interesante que pasa en el sur. Me dice, en el sur hay pastores que abusan de sus ovejas, que tienen ciertos derechos. Y me decía, ¿sabes qué? Llegan muchas veces el día domingo a la iglesia, no de nuestra línea, de otro tipo de línea, la vamos a dejar ahí nomás, pero de otra línea. Llegan a las iglesias y le dicen, muy bien hermanos, ¿a qué familia vamos a bendecir hoy con nuestra visita al almuerzo? ¿Está buena? Podríamos implementarlo como práctica. Hagan el calendario. ¿Ah? Así como tenemos calendario de direcciones, calendario de aseo, calendario de visita. No me gustan las pantrucas, por si acaso. No. El apóstol Pablo dice, yo no fui así. Esa no fue mi conducta. No fue mi conducta. Y sigue. Y avanza, ¿no? Verso 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Usted sabe que el apóstol Pablo fue un judío criado en la ortodoxia de la religión. Él conoce perfectamente la ley mosaica. Y él sabe que según la ley, para poder validar una verdad, hay que llamar a 2 o 3 testigos. Si no hay 2 o 3 testigos que validen una verdad, no es verdad. Y lo que hace el apóstol Pablo en el verso 10 es llamar a 2 testigos. Primero a la misma iglesia. Vosotros sois testigos, dice. ¿Y a quién más llama? A Dios. Y aquí es interesante, ¿no? Me gusta cuando el apóstol Pablo hace esto, de llamar a testigo por Dios.
al revés, a Dios por testigo. ¿Por qué me gusta cuando hace eso? Porque el hombre puede ser engañado, pero Dios no. Y Él les va a decir, vosotros sois testigos, Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible. Fíjese qué interesante. ¿De cuán santa? ¿Por qué santa? Porque la santidad tiene que ver con mi relación con Dios. No es que Pablo nunca pecaba, porque Pablo pecaba también. Pero Pablo buscaba continuamente la restauración. ¿Y cómo lo hacía? Mediante la confesión de sus pecados. Hermanos, nosotros somos santos no porque no pequemos. Somos santos porque somos capaces, espero, de ir delante del Señor, confesar nuestros pecados y buscar nuestra restauración y reconciliación delante del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que confesó sus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, Señor, perdóname, porque hice esto, esto y aquello? No que le dijo de manera general, no. Señor, perdona todos mis pecados. Y si he ofendido a alguien, perdóname. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, Señor, perdóname, porque pensé mal? Perdóname, porque hablé mal de alguien. Ahora, si usted le pide perdón al Señor por hablar mal de alguien, vaya y pídale perdón a esa persona también. Si no, su confesión está a medias. Señor, perdóname. No sé, porque los hijos, ¿no? Voy a poner un ejemplo de los hijos, porque me quedé con un vuelto. Tan típico, ¿no? Y es una tontera, porque si usted se lo pide a los papás, capaz que igual se lo den, pues. Pero no, se queda. Perdón porque vi algo que no debía ver, porque escuché algo que no debía escuchar, porque leí algo que no debía leer. Me encanta como lo dice el salmista, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Perdóname, porque no todos los dichos de mi boca, porque no todos los pensamientos, las meditaciones de mi corazón son gratos delante de ti, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que le confesó sus pecados al Señor? El apóstol Pablo dice, ¿no? Ustedes son testigos y Dios también. ¿De cuán santa? No solamente santa, ahora es justa. Y la palabra justo ahí tiene que ver con, primero, santo tenía que ver mi relación con Dios, justo tiene que ver mi relación con otras personas. ¿Cuán justamente me relaciono con otros? ¿Cómo es mi trato con otros? ¿Con cuánta santidad, con cuánta dignidad trato a otros? ¿Cómo no soy avasallador? ¿Cómo no quiero ponerle el pie encima a nadie? No, quiero ser justo en mi trato. Justo. Por último dice, irreprensiblemente, y esto habla de mi relación, ya no con Dios, ya no con otros, sino mi relación conmigo mismo. La palabra irreprensible en la Biblia siempre tiene que ver con no tener una mancha, con no tener motivos de acusación, no tener motivos de ser apuntado con el dedo por alguien. Ahora alguien dirá, pero aquí estamos mal, porque a Pablo igual lo apuntaron, sí, pero injustamente. Me gusta como lo expresa el mismo en Romanos capítulo 14, verso 16, dice que nuestro bien no debe ser vituperado, y eso significa que hagamos las cosas tan bien, de manera tal que nadie pueda decir nada de nosotros. Esa es la idea. Y el apóstol Pablo dice que él se condujo santa, justa, ¿y qué más? Irreprensiblemente delante del Señor. ¿Sabe que la palabra irreprensiblemente que aparece acá se repite en el verso 23 del capítulo 5? Cuando dice que nuestro Dios guarde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para su segunda venida. ¿Sabe cuál es la idea? Que el día que Él venga y que nosotros tengamos que presentarnos delante de Él en el tribunal de Cristo, no haya nada de que avergonzarnos. Absolutamente nada. Y va a seguir, ¿no? Verso 11. Así como también sabéis, ¿de qué modo? Como el padre a sus hijos. Sigue hablando del padre. Me gusta cómo lo expresa. Mamá, papá. Esta relación filial. Así como también sabéis, ¿de qué modo? Como el padre a sus hijos. ¿Qué es lo que hacía?
exhortábamos. Recuerde que la exhortación no es solamente bajar la caña, ¿no? Agarrar a palo. La exhortación también es ánimo. La exhortación también es desafiar a algo más, a algo mejor. Me gustó algo que le escribió el pastor Cristian Olmeño ayer en una foto que subió el Nicolás de su graduación. El pastor Cristian Olmeño lo exhortó. ¿Te acuerdas cómo te exhortó? ¿Leíste su exhortación? ¿Qué te puso? Felicidades y glorioso. Felicidades. Y se viene un glorioso 2020. Eso es una exhortación. No lo agarró a palo. Me gustó cómo lo exhortaron. Porque la exhortación en este caso fue un ánimo. El próximo año puede ser un año glorioso. Como padre, sí. Cuando tuvo que darle un palito, se los dio. Lea las cartas de 1 y 2 de Corintios. Lea la carta de Gálatas. Y se da cuenta que él exhortó a las iglesias y les dio duro cuando tuvo que darles duro. Pero también los animó, los desafió. Y me gusta porque sigue diciendo, no solo los exhortábamos, también los consolábamos. Porque evidentemente después de darle un par de palos, a veces hay que darle un abrazo y un consuelo, ¿no? Mire, si usted como papá solamente sabe castigar y no sabe consolar, entonces usted no sabe enseñar. No sabe enseñar. Si usted como papá solamente es bueno con los besos y los abrazos, no está sabiendo enseñar. No sabe disciplinar. Esa es la expresión más correcta. No sabe disciplinar. Usted solo se sabe vengar, pero no disciplina. Usted necesita abrazar, necesita besar. Eso es lo que hace el apóstol Pablo con la iglesia. Como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Verso 12. Y os encargábamos. ¿Cuál es la idea de encargar? Poner una responsabilidad en las manos del hijo. Confiar una encomienda, una responsabilidad en las manos del hijo. ¿Para qué? ¿Y qué es lo que le encargaba el apóstol Pablo? ¿Qué encargaba el apóstol Pablo en la iglesia en Tesalónica? Hermanos, como le he dicho otras veces, la respuesta está en el texto. No en mi cara. Andar como es digno. Como es digno. Él lo escribe en Efesios capítulo 4, verso 1, ¿no? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamado. Aquí es la misma expresión, que anduvieseis como es digno. ¿Sabe cuál es la idea? Que así como Dios te ve, te vean los hombres. Dios te ve santo, que los hombres te vean santo. Esa es la idea. Que aquello que somos en la persona de Cristo Jesús, lo seamos también delante de los hombres. Y ese es el encargo que Él hace como Padre. Ese es el encargo. Primero exhorta, luego consuela, tercero encarga. ¿Qué cosa? Que andéis como es digno de Dios, que nos llamó ¿a dónde? A su reino y gloria. ¿Y cuándo se concretará ese reino y gloria en nuestras vidas? ¿Cuándo? En su segunda venida. ¿Ve que es importante el tema de la segunda venida? ¿Se da cuenta que el tema de la segunda venida es tan importante y que debiera evidentemente afectar nuestras vidas, nuestras conductas? Vamos a parar acá. No pensé que íbamos a poder hacer tantos versículos hoy día. Usted sabe que no es mi costumbre ni mi práctica, pero gracias Señor. Vamos a orar y después de eso ya estamos terminados.